¿Qué tal, amiguitos? De nuevo con vosotros para hablar de música. El otro día comenzaba una nueva sección que se llamaba Los discos de mi vida y estaba pensando el otro día pues qué discos más sacar para esta sección. Entonces he decidido sacar varios, por lo menos en este vídeo que os grabo hoy. Voy a sacar varios discos porque así lo hago un poquito más dinámico, no me centro tanto en uno, no voy a profundizar excesivamente en cada disco, simplemente pues contaros un poquillo sobre ese disco en concreto. Voy a empezar, el primero que traigo hoy es este, 1984 de Van Halen. Todos los discos que traigo hoy son de la década de los 80. Para mucha gente, factor nostalgia aparte, es quizá la época más creativa, más gloriosa y bueno, donde están los grandes clásicos de la música pop y rock, sin desmerecer otras épocas, ¿eh? Pero bueno, no sé, a mí quizá porque me pilló en la época que más escuchaba música, que estaba descubriendo grupos, entonces pues tengo un cariño especial a la década de los 80 y todos los discos que traigo hoy, como os he dicho, son de esa época. 1984 de Van Halen. Bueno, Van Halen, qué decir, es un grupo que ya empezó en los años 70 a sacar material, pero quizá este disco tiene la canción más conocida para el gran público, Jump. Esta canción es reconocible desde los primeros acordes. Entonces, bueno, por el significado que tiene este disco en la carrera de Van Halen y por lo que a mí me supuso, pues le he querido traer hoy. El siguiente que os traigo es de 1987 y ese es precisamente el título del álbum. 1987 de Whitesnake. Whitesnake ya venía de antes, o sea, es un grupo que empezó pues, en los 70, pero en los 80 digamos que pegaron el gran pelotazo. Y con este disco, seguro, porque adoptaron esa estética quizá más glamurosa, esos cardados, era la época del MTV, y este disco, desde el primer al último tema, son todos maravillosos. La época del MTV pues era cuando se dio a conocer muchísimo aquellas bandas, se cuidaba muchísimo la estética de los videoclips y Whitesnake con David Coverdale al frente, que ya había estado antes en Deep Purple, pues digamos que llegaron a lo más alto. Tiene muchísimos discos, de hecho siguen en activo, aunque no sé si están de despedida o algo así, porque David Coverdale ya es bastante mayor el hombre. Yo los vi hace unos añitos en Madrid en concierto, no muchos, y el tipo mantenía, si es verdad que se le veía ya bastante mayor físicamente, pero la voz la mantiene bastante bien. Aquí viene la balada quizá más representativa de Whitesnake y una de las grandes baladas del rock, que es Is This Love. Pero también tiene otros temazos como Still of the Night, que también es maravillosa. Tiene una producción soberbia y, como digo, son canciones buenísimas todas, para que le guste el rock, claro. Vamos a pasar con otro clasicazo, con Kiss, Crazy Nights. Bueno, Kiss, como sabéis, bueno, para los que no seáis muy metidos en el mundo de la música rock, aunque bueno, yo creo que Kiss es un grupo que trasciende a todos los niveles y es conocidísimo por todo el mundo. Sabéis que Kiss, su estética principal van maquillados, pero en esta época iban sin maquillar. Este disco cuando salió a mí me pilló en la época del bachillerato y bueno, pues me lo compré en su día en cassette, luego aquel cassette pasó a mejor vida y años después pues me lo compré en CD. Crazy Nights es un disco de rock muy chulo, tiene canciones muy pegadizas. Probablemente los fans de Kiss te dirán que no es su mejor disco. No sé, no sabría deciros cuál es el mejor disco de Kiss, porque bueno, a mí me gustan, no tengo ni mucho menos toda la discografía de Kiss, porque es extensísima, tengo varios discos, pero hoy quería traeros este porque, como el resto, me pilló en esa época del instituto en que escuchaba muchísimo rock, muchísimo heavy, aunque escuchaba otras cosas, pero bueno, estaba más centrado en el rock y en el heavy, y este fue uno de los discos que más escuché en su día, y lo tengo pues con mucho cariño en mi colección. Y por último, vamos a cambiar de estilo. Estos que os he traído
son más bien orientados al rock y al heavy. Y ahora vamos a volver al pop. Vamos a volver con El Último de la Fila. El Último de la Fila es uno de mis grupos favoritos de todas las épocas y de todos los estilos, porque bueno, eh, yo soy más rockero, pero hay algunos grupos que los tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto, y El Último de la Fila quizás sea el grupo fuera de lo que es el rock que más me gusta. Me gusta toda su discografía, la tengo toda. De Manolo García en solitario, pues le he seguido menos. Tengo los dos primeros discos que sacó, los dos o los tres primeros discos que sacó en solitario, pero luego ya le fui perdiendo un poquito y me he quedado con su época de El Último de la Fila. Todas las canciones me encantan. Este disco, Nuevas Mezclas, como su nombre indica, coge varios temas de los trabajos anteriores y hace pues una regrabación, hace como una nueva versión, con una mejor producción, porque los primeros discos tienen una producción quizá un poquito más limitada, un poquito más pobre, sin ser mala en absoluto, pero aquí digamos que ya empezaban a manejar dinerito y ya gozaban de bastante éxito. Entonces sacaron este con canciones, como digo, de discos anteriores, hechos de nuevo, remezclados y remasterizados, y hechos algunos cambios musicales. Y fijaos, tiene Querida Milagros, que es una canción maravillosa de Última de la Fila, es una canción antibelicista que va contra la guerra, Aviones Plateados, El Loco de la Calle, canciones chulísimas. A mí es uno de los grupos, como os he dicho, que lo tengo muy metido dentro, es uno de mis grupos favoritos de toda la vida y siempre va a estar ahí, El Último de la Fila, porque también me trae muy buenos recuerdos esa época cuando lo escuchaba. Yo descubrí El Último de la Fila, o sea, me metieron el gusanillo del Último de la Fila mi amigo Raúl, que era súper fan, y él pues en un principio me lo grababa en cinta, porque en esa época pues se llevaba mucho lo de grabarnos en cassette piratilla las cintas, los cassettes. Lo grababas de vinilo porque el vinilo y el cassette era lo que más se llevaba por aquel entonces. El CD todavía estaba en una etapa muy primigenia, muy iniciándose, y no estaba tan extendido como luego posteriormente se dio. Yo los tenía en cassette grabados y luego me los fui comprando y me compré toda la discografía del Último de la Fila en CD. Podía traer cualquiera de los discos del Último de la Fila, porque la verdad que me gustan todos. Astronomía Razonable es buenísimo. Nuevo pequeño catálogo de seres y estares. eh, Enemigos de lo ajeno. O sea, es que son buenísimos todos los discos del Último de la Fila. La Rebelión de los Hombres Rana, que fue el último que sacaron con ese nombre. Y en fin, pues eso representa una época de mi vida muy bonita en la que la música, como me imagino que a muchos de vosotros, se va haciendo un huequito en vuestro inconsciente, en ese bagaje de cosas que nos vamos echando al hombro para cuando somos mayores, y la música sin duda, por lo menos en mi caso, forma parte de ese bagaje, de esa cultura, y son canciones que se han quedado y se van a quedar para siempre. Nada, solamente os quería traer estos cuatro discos hoy. Otro día que me acuerde y que haga una pequeña selección, pues iré escogiendo otros para haceros otro vídeo. Estos han sido por hoy, así os lo he contado. Espero que os guste. Si habéis llegado hasta aquí, pues me dais un like si tenéis a bien, un comentario, que siempre se agradece. Y nada más por hoy. Se despide vuestro amigo y vecino Barnae de Barbate. Hasta el próximo vídeo.